Buenas tardes a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de grado en ESO de nivel 2 y vengo a presentaros la cuarta clase virtual de esta primera evaluación del curso académico 2014-2015. En esta clase virtual vamos a ver el tema 1 del bloque temático 2 de la asignatura de tecnología, los temas 3 y 4 2 y 3 del bloque temático 2 de la asignatura de matemáticas y los temas 3 y 4 de la asignatura de Ciencias Naturales del bloque temático 2. Como viene siendo habitual en este tipo de clases virtuales, empezamos por la asignatura de Tecnología, donde vamos a ver el tema 1 del bloque temático 2, que es aquel en el que vamos a estudiar todos los temas o los conceptos acerca de la instalación de programas y cuáles son las tareas básicas del mantenimiento del PC. Antes de proceder a la instalación de un programa, tenemos que estudiar las necesidades tanto del usuario como las de la propia aplicación. De esta forma, una correcta configuración del entorno del trabajo es vital para poder garantizar el correcto funcionamiento del programa. Respecto a los pasos para instalar un programa, son fundamentalmente 5. El primero de ellos es introducir el CD-ROM que adjunta el programa, con lo que permitiremos introducir al PC la información necesaria para proceder a la instalación. En segundo lugar, aparecerá una primera pantalla de bienvenida que nos indica los pasos a seguir. Y una vez confirmada la licencia, dará comienzo el proceso de instalación. Una vez que finaliza este proceso, el asistente nos indica que procedamos a realizar el registro del programa y en caso de que no se haya registrado, no se haya creado, en último lugar podemos crear un icono de acceso directo en el escritorio. Pruebas a realizar tras la instalación de un programa, pues fundamentalmente se pueden llevar a cabo mediante 3 métodos. En primer lugar es el método estático, que es aquel que analiza el código fuente. En segundo lugar el método dinámico, que es aquel que analiza el funcionamiento del producto. Y en tercer lugar está el método formal, que es el que comprueba que los algoritmos son correctos. Y respecto al mantenimiento y la asistencia, sus funciones son básicamente corregir defectos, mejorar el rendimiento o adaptar el sistema. También existen diferentes tipos de mantenimiento, que son el correctivo, el evolutivo, el adaptativo y el preventivo. Y existen diferentes tipos de asistencia, como la ayuda online o el soporte técnico. Una vez finalizada la asignatura de ese tema de la asignatura de tecnología, vamos a pasar a estudiar los temas 2 y 3 del bloque temático 2 de la asignatura de matemáticas, donde veremos en el tema 2 las expresiones algebraicas y en el tema 3 las ecuaciones de primer y segundo grado con una sola incógnita. Las expresiones algebraicas son una combinación de letras y números que están unidas por signos de operaciones matemáticas. Respecto a las características de este tipo de lenguaje, es que es más preciso que el numérico y que permite expresar relaciones y propiedades numéricas generales. De esta forma podemos expresar números desconocidos o realizar operaciones o incluso realizar operaciones aritméticas con ellos. En el caso de las expresiones algebraicas, los paréntesis se utilizan para poder agrupar o separar operaciones. Y en el caso que queramos quitar un paréntesis de una expresión algebraica, tendremos que fijarnos siempre en el signo que precede ese paréntesis. En el caso de que sea un signo más, no altera lo que tiene al interior del paréntesis, lo podemos dejar tal cual y podemos eliminar el paréntesis, pero si dentro del paréntesis tenemos un signo negativo, ese signo negativo afecta a todo el contenido del paréntesis. Por lo tanto, si queremos eliminar ese paréntesis, tendremos que cambiar de signo a todos los términos que hay dentro del paréntesis. El monomio es la expresión, se define como la expresión algebraica donde las operaciones que aparecen solo son el producto, el cociente y el exponente. Es decir, dentro de un polinomio, que es la suma o resto de monomios, un polinomio, lo he dicho de otra forma, un polinomio que es la suma o resta de monomios está formado por monomios, al fin y al cabo. Y el monomio es la unidad del polinomio que está formada únicamente por la multiplicación, la división o el exponente, es decir, un número está elevado a otro, en la operación con letras, en este caso. ¿Vale? Dentro de los polinomios pues existirán, por tanto, una serie de conceptos como son el término, que es cada uno de los monomios que constituye el polinomio, ¿vale? Es cada una de las unidades fundamentales del polinomio. El grado será el exponente del el mayor exponente que tenga un término. La parte literal son las letras con sus exponentes. Los coeficientes son los números que multiplican a la parte literal, es decir, los números que están delante de las letras. Y por último tenemos el término independiente, que es aquel término que tiene grado 0 en la parte literal. Es decir,
que tiene la parte de la letra elevado a 0. Como todo número elevado a 0 es 1, es aquel que no va acompañado en este caso de ninguna letra. Porque cualquier letra elevado a 0 es 1 y ese 1 multiplicando a cualquier coeficiente dará como resultado el propio coeficiente, ya que cualquier número multiplicado por 1 da el mismo número. Respecto a las operaciones con polinomios, debéis de ser capaces de hacer la suma, la resta, la multiplicación e incluso la división de polinomios. En el caso de la suma y la resta, se suman y restan los coeficientes que tengan como parte literal el mismo grado, es decir, los términos en x2 con los términos en x2, los términos en x3 con los términos en x3. Es decir, si tenemos 2x2 y 3x2, el resultado de esa suma será 5x2, pero si dentro de un polinomio tenemos términos con x2 y con x3, a la hora de sumarlos, se sumarán los x2 con los x2 y los x3 con los x3, y no entre sí. No se puede mezclar un término de x2 y sumarlo con un término de x3. De cara a la multiplicación de un número por un polinomio, ese número tiene que multiplicar a cada uno de los coeficientes de cada uno de los términos del polinomio. Si queremos multiplicar un monomio por un polinomio, se multiplicará el monomio por cada uno de los monomios que forman el polinomio. Y por último, si queremos hacer la multiplicación de polinomios, tendremos que multiplicar el primer monomio por todos los del otro polinomio, el segundo del primer polinomio por todos los monomios del otro polinomio, y así sucesivamente hasta terminar con cada uno de los monomios, que sería cada una de las unidades del primer polinomio. Igualmente, también tenéis que conocer que existen unas identidades igualdades notables, que son aquellas que se cumplen siempre. Por ejemplo, a más b elevado al cuadrado siempre da como resultado a elevado al cuadrado más 2 multiplicado por a por b más b elevado al cuadrado. Y esto se cumple siempre. De la misma forma, a menos b elevado al cuadrado siempre va a dar a al cuadrado menos 2 por a por b más b al cuadrado. Y por último, a más b multiplicado por a menos b da como resultado a elevado al cuadrado menos b elevado al cuadrado. Si nos fijamos en la siguiente figura, vamos a poder ver cómo se realiza la división de los polinomios. En este caso tendríamos un primer polinomio de grado 5, porque el exponente mayor es el 5, ¿vale? El exponente mayor que está elevado a una parte literal, que es la letra, que es en este caso un todo x, es el 5, por tanto tendríamos un polinomio de grado 5 dividido entre un polinomio de grado 2. Para realizar esta división lo que tendríamos que hacer sería coger el primero de los términos, x5, y dividirlo entre el primero de los términos del dividendo, que es el x2. Y nos da como resultado x3. Una vez que tenemos el primer término del cociente, tenemos que multiplicar este término por los dos términos que tenga el divisor y ponerlo debajo del primer polinomio. Entonces, x3 multiplicado por x2 más 1 daría como resultado x3 por 1, x3, y x3 por x2, x5. Y ahora mismo restamos a el primer polinomio de esto que acabamos de calcular. De esta forma cambiamos el signo a cada uno de los términos que hayamos obtenido. x5 menos x5 se nos simplifica y bajaríamos el siguiente término, x4, x4, menos x3, porque 0 menos x3 es menos x3, y el resto queda igual. Procedemos a dividir otra vez 4x4, que es el primero de los términos que nos queda ahora, entre x2. Como resultado nos dará 4 entre 1, 4, y x4 entre x2, x2. Recordad que para realizar la división de exponentes o de un número elevado de potencias, con la misma base, en este caso x4 y x2 serían potencias con una misma base común, que es la x, elevado a diferentes exponentes. Para realizar la división, pues se realiza directamente manteniendo la base, en este caso la x, y restando los exponentes. Sería 4 menos 2, 2. Una vez que tenemos el segundo término del cociente, lo que hacemos es irlo multiplicando por los términos del divisor. 4x2 por 1 nos dará 4x2 y 4x2 por x2, 4x4. Y hacemos lo mismo que antes. De cara a simplificar el 4x4, restamos a los primeros términos. De esta forma se va el 4x4 y nos queda el x3 igual, 3x2 menos 4x2 da menos x2, es decir, más 3 menos 4 da como resultado menos 1, y el resto queda igual. Ahora dividimos menos x3 entre x2 y nos queda menos 1, ¿vale? Menos x3 entre menos x2 nos queda menos 1x, que multiplicado por cada uno de estos nos dará menos x por 1 da menos x,
y menos x por x2 da menos x3. Y ahora tendríamos que restarlos al primero para poderlo simplificar el x3. O cambiar a todo de signo, como hemos estado haciendo hasta ahora, y sumar. En este caso sería el x3 y el resto nos quedaría igual. De esa forma tenemos que seguir el mismo procedimiento hasta llegar a un término cuyo grado sea menor que el del divisor. El grado de este término sería el 1 y el grado del divisor es 2. En ese caso ya decimos que se ha finalizado la división, diciendo que esto sería el cociente y esto sería el resto de la división. Existe otra forma de hacer las divisiones de polinomios, que es el método de Ruffini, que es un método simplificado en el cual lo único que tenemos que hacer es poner todos los coeficientes o los números del polinomio en una línea y el opuesto, es decir, cambiado de signo, el término independiente del divisor. Lo pondríamos aquí, el 2. ¿Cómo se procede? Bajas el primer término abajo, sin hacerle nada. Multiplicas el término del divisor cambiado de signo por el de abajo. 2 por 3, 6. Y lo sumas al otro coeficiente. 6 más menos 8, menos 2. Procedes de la misma forma. 2 por menos 2, menos 4. Más 3, menos 1. 2 por menos 1, menos 2. Más 2, 0. 2 por 0, 0. Más 0, 0. Recordad que cuando tengamos en este caso algún término que no tiene grado, en este caso no tenemos ningún término en x2, hay que dejar el hueco y mantener el 0. ¿Vale? Para poder hacer este método, porque si no no nos da exacto. No va a salir el resultado correcto. Y una vez que lleguemos al final, el último de los números siempre va a ser el resto, y el primero de los coeficientes empieza en un grado más pequeño que el polinomio del dividendo. En este caso el primer término era en x6, por lo tanto el primer término del cociente será en x5. También existen otros tipos de teoremas, como el teorema del resto, que es aquel que dice que en la división de un polinomio entre un polinomio de la forma x menos a es igual al valor de dicho polinomio para x igual a a. Es decir, por ejemplo, teniendo una división de un polinomio entre x menos 2, el resto será el valor que toma el polinomio del dividendo cuando cambiamos x por menos 2. Y luego también tenemos las raíces de un polinomio, que son aquellos números en los que al sustituir la variable x, y o z o la letra que pertenezca a la parte literal, al número del polinomio dando como resultado el 0. Y se suelen buscar a partir del término independiente y sus divisores. También podemos realizar transformaciones de expresiones algebraicas. Por ejemplo, podemos hacerlo de varias formas. En primer lugar, podemos sacar factor común, cuando todos los monomios son múltiplos del mismo número. ¿Vale? Por ejemplo, ax más bx tienen como común el factor x. Entonces podemos sacar factor común x y decir que eso es igual que x multiplicado por a más b. También podemos aplicar las igualdades notables, que son útiles para simplificar expresiones. Por ejemplo, si nos tuviéramos una expresión dada a elevado al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado, sabemos que eso es igual que a más b elevado al cuadrado, que es una igualdad notable. Y a su vez a más b elevado al cuadrado se puede desarrollar como a más b por a más b. Y por último también podemos aplicar incluso la regla de Ruffini para hallar los divisores de un polinomio con coeficientes enteros. Y de esa forma descomponer un polinomio grande, como el que tenéis aquí, en polinomios más pequeños. ¿Vale? Respecto a una igualdad algebraica, simplemente es una expresión algebraica con las que hemos visto anteriormente que están separadas por un signo igual. ¿Vale? Y la igualdad es aquella que solo se cumple para determinados valores de x, como por ejemplo, en el caso de 7x más 3 igual a 24, lo que tendremos que hacer será despejar el valor de x. Despejar la x o calcular el valor de x. Para ello, acordaos que tenemos que dejar a un lado del igual los factores que están unidos a una letra. Y pasar al otro lado del igual los términos independientes, es decir, aquellos que no tienen parte literal o aquellos que no están multiplicando una letra. En este caso, yo por norma general suelo decir que a la izquierda dejemos los términos con letra y a la derecha los números. Por lo tanto, 7x más 3 igual a 24. 7x se queda a la izquierda, pero el 3 hay que pasarlo a la derecha. Como va a cruzar el igual, todo número que está sumando pasa restando al otro lado del igual. Y al revés, si tenemos un número restando, pasará sumando al otro lado del igual. De esta forma, 7x más 3 igual a 24. El 3 pasa restando al otro lado del igual y tendríamos 24 menos 3, que eso es igual a 21. Entonces tendríamos 7x igual a 21. Y para despejar la x, lo único que tenemos que hacer será pasar el 7 que multiplica la x dividiendo al otro lado del igual. Si estuviera dividiendo a este lado, a la izquierda, pasaría multiplicando a la derecha. Como en este caso está multiplicando a la x, pasará dividiendo. Entonces x será igual a 21 dividido entre 7, que es igual a 3.
Esto que hemos hecho es una resolución de una ecuación de primer grado. Y tenéis que tener en cuenta que para este tipo de resolución pues tenemos que llevar a cabo un orden de prioridad. En primer lugar, tenemos que suprimir paréntesis si es que los hay. En segundo lugar, tenemos que quitar denominadores. En tercer lugar, tenemos que simplificar la ecuación siempre que sea posible. En cuarto lugar, agrupar términos. Y en quinto lugar, resolver la ecuación, para lo cual tenemos que hacer es despejar la x. En el caso de las ecuaciones de segundo grado, la forma de operar es muy parecida a las de primer grado, con una salvedad, ya que al despejar x cuadrado tenemos que hacerlo utilizando la raíz cuadrada. Existen tres tipos. El primero de los casos es aquella ecuación de segundo grado genérica, como la que tenemos aquí, en la cual no existe término en x, no existe este término aquí. En ese caso, la x es igual a más o menos la raíz cuadrada de ¿qué? De este término c, que ha pasado al otro lado del igual, menos c, dividido por este término de aquí, el a, porque aquí está multiplicando el x2. Si no tenemos término independiente, si no tenemos c, x1 es igual a 0. Y x2 es menos b partido de a. Y si está completa, la ecuación de segundo grado se define como una fórmula que tenéis que aprender. Sería menos b más menos la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4ac y todo ello dividido por 2a. Es decir, dividido entre 2 por a. Con esto damos por finalizada la asignatura de matemáticas, esta clase virtual, y vamos a pasar a estudiar por último la asignatura de ciencias naturales, donde vamos a ver el tema 3 y el tema 4, es decir, la alimentación y la nutrición humana y los aparatos respiratorio, circulatorio y excretor. Respecto a la alimentación, recordad que simplemente consiste en proporcionar una serie de alimentos al cuerpo, tanto sólidos como líquidos. En este caso es un acto voluntario, ya que lo realizamos porque queremos, o no es un acto voluntario que realiza el cuerpo sin darnos cuenta. La nutrición hace referencia a los nutrientes que consiguen de los alimentos que hemos ingerido mediante un conjunto de procesos químicos y físicos, entre otros la digestión. Y de esta forma podemos obtener, por ejemplo, proteínas, grasas, hidratos de carbono, etc. Y la nutrición permite al individuo obtener, transformar y aprovechar una serie de alimentos. Para la obtención de nuevos nutrientes se lleva a cabo la digestión y se obtienen a partir de la división de las sustancias en sustancias más pequeñas y simples. Y lo podemos aplicar a diferentes funciones como la obtención de energía, o a la reparación de vasos sanguíneos, o etcétera, a otros usos, o a la regulación de unos niveles. ¿Vale? Como ejemplos de nutrientes tenéis muchos en el libro, pero podemos destacar varios, como las proteínas, los glúcidos, los lípidos, los minerales, las vitaminas, la fibra y el agua. Cada uno de ellos con su función. Respecto a los sistemas y los aparatos que participan en la nutrición, pues cabe destacar el aparato digestivo, que es aquel que transforma los alimentos en nutrientes, el aparato respiratorio, que es el que lleva el oxígeno desde el exterior hasta los pulmones y posteriormente desde los pulmones el aparato circulatorio lo recoge y lo transporta hasta las células y a su vez recoge el CO2 para llevarlo hasta los pulmones y posteriormente a través del aparato respiratorio expulsar ese CO2 al exterior. El aparato excretor, cuyo órgano principal son los riñones, se encargan de filtrar la sangre que les llega eliminando los productos nocivos que resultan de la actividad celular. Y por último, el aparato nervioso y hormonal es aquel que regula y coordina la actividad entre los diferentes aparatos. Las partes del aparato digestivo son fundamentalmente dos. El tubo digestivo, que es el conducto de unos 10 metros que empieza en la boca y acaba en el ano, y las glándulas anexas, que como las glándulas salivares, el hígado, que es aquel que secreta la bilis, el páncreas, que es aquel que se encarga de secretar el jugo pancreático, que es el que facilita la digestión, etcétera. Y los órganos que podemos obtener a lo largo del tubo digestivo son, en orden, empezando por la boca, después viene la faringe, el esófago, el estómago, que es aquel donde tiene lugar la digestión, el intestino delgado, que es aquel donde se lleva a cabo la absorción de nutrientes, que está dividido en tres zonas, el duodeno, yeyuno y ilion, y el intestino grueso y por último el recto. Las funciones de la digestión, tanto la mecánica como la química, es la absorción de nutrientes y, por otro lado, la eliminación de excrementos. Existen varias enfermedades relacionadas con el aparato digestivo. No es imprescindible que sepáis todas ellas, pero sí al menos que seáis capaces de poner algún ejemplo. ¿Vale? Aquí os he puesto algunas como la hepatitis, la cirrosis, el estreñimiento, la diarrea, la caries,
la peritonitis, la dispepsia, la gastritis. Es importante que al menos seáis capaces de poner algún ejemplo y de ser capaces de describirlo y decir a qué afecta y cómo se produce y cómo podría evitarse. Respecto a los hábitos alimenticios saludables, hay que tener en cuenta que nuestro organismo necesita diferentes nutrientes para poderse mantener sano. Y ningún alimento los contiene todos. Por ello es necesario mantener una dieta variada de todos los grupos. Podemos alimentarnos de parte del grupo de lácteos para poder obtener proteínas, glúcidos, lípidos, minerales, pero también nos tenemos que alimentar de un grupo de carnes y pescados para obtener proteínas, o de un grupo de los cereales para obtener hidratos de carbono, o del grupo de verduras y hortalizas, como el agua, la fibra y minerales y vitaminas, son en ese grupo donde se encuentran. Por lo tanto, lo que queremos decir con esta diapositiva simplemente es hacer alusión a que un organismo se tiene que alimentar de varios grupos de nutrientes y no puede alimentarse únicamente de uno. Y es más o menos lo mismo lo que queremos decir en esta, que es destacar la importancia de una dieta equilibrada. De esta forma, este tipo de dieta puede aportar todos los nutrientes necesarios para que nuestro organismo pueda funcionar con normalidad, incluyendo, por ejemplo, tanto frutas como verduras, cereales, carnes blancas y grasas vegetales. Y un buen ejemplo es la alimentación mediterránea, que tiene efectos en la prevención y el tratamiento de enfermedades degenerativas. Respecto a las enfermedades provocadas por una mala nutrición, pues destacar 4. La inanición, que es aquella que se presenta por una prolongada insuficiencia en la alimentación; la obesidad, que es un exceso importante de grasa; la anorexia, que es un miedo intenso a acumular peso y por lo tanto presenta una significativa pérdida de peso corporal; y la bulimia, que es aquella enfermedad en la que se muestra como incapacidad de dominar los impulsos que les llevan a comer. Posteriormente sienten vergüenza y se provocan el vómito. Respecto al aparato respiratorio, destacar cuál es su función. Tener en cuenta que el oxígeno es imprescindible para poder vivir. Por lo tanto, las células necesitan ese oxígeno para realizar sus funciones y producen CO2 que necesitan eliminar. Por lo tanto, este aparato respiratorio es el que se encarga tanto de introducir el O2 en el organismo, el oxígeno, como de expulsar el CO2, el dióxido de carbono. Y al necesitar el oxígeno en las células y necesitar eliminar el CO2, este aparato respiratorio está íntimamente relacionado con el sistema circulatorio, que es aquel que se encarga de llevar ambos gases, o bien desde los pulmones hasta las células, como en el caso del oxígeno, o bien desde las células hasta los pulmones, como en el caso del dióxido de carbono. Respecto a los tipos de órganos, existen 2. Por un lado están los conductos y las vías aéreas del aparato respiratorio, como son las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Y otro tipo de órganos serían los pulmones, que están formados por un lado la pleura, que es una capa muy fina que recubre cada pulmón y le da un aspecto liso y brillante, y los alveolos, que es la terminación de los bronquiolos y donde se realiza intercambio gaseoso con el sistema circulatorio. La ventilación pulmonar consta fundamentalmente de 2 fases: la inspiración, que sería la obtención de oxígeno desde el exterior o la introducción del oxígeno del exterior del cuerpo hasta los pulmones, y la expiración, que sería la expulsión de CO2 desde los pulmones al exterior. Respecto al aparato circulatorio, destacar que hay 2 tipos de circulación. Por un lado está la sanguínea o cardiovascular, que es aquella que distribuye la sangre por todo el cuerpo. Y en segundo lugar está la linfática, que es aquella que transporta la corriente sanguínea, la linfa exudada por las paredes capilares de los tejidos. Destacar que el órgano principal de este aparato es el corazón, que está ubicado en el lateral del costado izquierdo con un aporte sanguíneo proporcionado por arterias coronarias. Y respecto a su anatomía, el corazón está dividido por un tabique interventricular, es decir, que lo divide en 2 lados, izquierdo y derecho, y cada uno de ellos tiene 2 compartimentos, una aurícula y un ventrículo. La aurícula sería la parte superior, el ventrículo la parte inferior, y están comunicados por una válvula que se llama mitral. El corazón hay que destacar que funciona de manera continua con 2 movimientos: la sístole, que sería la compresión del corazón o la contracción, que provocaría la salida de la sangre desde el corazón por las arterias hacia el resto del cuerpo humano; y la diástole, que sería la relajación, la distensión, y que provoca la entrada de sangre desde las venas al corazón. Pues el ciclo cardíaco, pues recordad que tiene 3 fases. La primera sería la sístole auricular, que sería la contracción de las aurículas, es decir, el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo; la sístole ventricular, que sería la contracción de los ventrículos provocando la salida de la sangre del ventrículo hacia las arterias;
y la diástole general, que sería la relajación general, que provocaría tanto la entrada o bien en la aurícula o bien en el ventrículo. Respecto a los vasos sanguíneos existen dos tipos, arterias o arteriolas, que son aquellas que llevan la sangre oxigenada al corazón, al corazón no, del corazón a los tejidos, las venas, y las vénulas, que son aquellas que llevan la sangre venosa, que son aquellas que transportan la sangre desde los tejidos al corazón, y los capilares, que son aquellos que conectan las arteriolas con las vénulas. Y respecto a los sistemas de circulación sanguínea existen dos tipos, la menor o pulmonar, que es aquella que une y permite el intercambio de dióxido de carbono y de oxígeno, es decir, que une el corazón con los pulmones, y la mayor o sistémica, que es aquella que transporta la sangre oxigenada a todas las células del cuerpo humano y recoge todo el dióxido de carbono desde todas las células del cuerpo humano hasta el corazón. Respecto al sistema linfático, destacar que transporta la linfa, que es un líquido semejante al plasma, que los ganglios linfáticos son agrupaciones redondeadas de células situadas a lo largo de los vasos linfáticos. Existen fundamentalmente tres zonas de ganglios, en la zona cervical, en la axila y en la zona inguinal. Y respecto a las funciones, pues se encargan del retorno de líquidos y sustancias útiles, del transporte de la sangre de las grasas, el transporte de linfocitos o la destrucción de gérmenes. Y respecto al aparato excretor, destacar que lo forman tanto los riñones como las vías urinarias, que son los uréteres, la vejiga y la uretra, y su función consiste en expulsar los productos de desecho que son nocivos para el organismo o las sustancias que existen en exceso dentro del mismo. Con esto daría por finalizada esta cuarta clase virtual de nivel 2 de grado en ESO. Espero que os haya sido útil para poder saber qué conceptos son los más importantes y recordaros que cualquier duda que tengáis pues podéis poneros en contacto conmigo y os ayudaré en todo lo que sea posible para que podáis llevar a buen puerto el estudio de estos temas y de estas asignaturas y del curso de grado en ESO. Nos vemos por aquí la semana que viene y mucho ánimo y seguir con el estudio. Hasta luego.